Bueno, aquí estamos con nuestra propuesta de ganadores. El primero lo vamos a ver el señor Alejandro Yamatei. Como ustedes saben, fue absuelto del caso Pavón por la Corte de Constitucionalidad y ahora es admitido o aceptado como testigo del mismo caso y tendrá la oportunidad de colaborar con su testimonio en la defensa de las personas que están implicadas y exponer cuestiones que así lo desee. El segundo ganador es el señor Mario Taracena, absuelto del delito de acoso, aunque el juez dictaminó que no se puede acercar a la diputada. Un diputado que ya ha tenido algunos rifirrafes con otras diputadas y que esperemos que ya no tenga más o nos siga dando el show mediático acostumbrado. El tercer ganador, el señor Giulio Talamonti. Ustedes recordarán que este señor fue director del sistema penitenciario unos años atrás y fue condenado, 6 años fueron, ¿verdad? Por delitos de maltrato a su compañera. Se encogieron, no estaban sanforizados los años. No, se encogieron tanto que ya está en la calle, ¿no? Entonces... Pero no tenía medida sustitutiva por la nueva ley contra la la violencia contra la mujer. No tenía medida sustitutiva. Bueno, y no le han dado ninguna medida sustitutiva, sencillamente se la han anulado y está en la calle, o al menos en su Facebook, poniendo que es feliz consorte y que ha aprendido mucho del tiempo que está en la cárcel. ¿A quién le damos este título de ganador? Ay, Pedro, está duro, ¿eh? La pusiste... Le podemos dar a la G de ganador. La pusiste difícil. A ver, a mí me cuesta mucho pensar que Alejandro Yamatei, por ser testigo en este caso, sea considerado un ganador. No creo que el señor Talamonti sea un ganador. Creo que hay demasiado escarnio alrededor suyo como para que pueda ser considerado. Pienso que Mario Taracena en todo caso sí es un ganador, en el sentido de que pudo haber sido mucho más severo el trato que le dio el juez por esta ley contra los delitos contra las mujeres. Me parece entonces que él sí podría ser considerado un ganador. Por supuesto, nada de eso excusa la actitud reprochable que tiene el diputado en su trato con sus colegas. Yo creo que es un ganador también Mario Taracena y creo que vamos a darle la Nos oportunidad. costó sacar un ganador. Así, que tal vez hay algo de redención en sí mismo y después de haberse visto en este juicio, pues reflexiona la próxima vez y deja de... Le viste la risa. No, mira, yo lo veía muy sonriente. Ese es su color penitencial. Alejandro Yamatei cada vez me agrada menos y me parece que más que un testimonio fue hacer señalamientos. Cuando le preguntaron por los hechos, digo, yo no sé, pregúntenle a no sé quién, y lo que llegó fue a hacer sus diatribas que ya le conocemos. Y los otros dos no los Él puedo va para dar. campaña otra vez, ¿verdad? Sí, terrible. Y los otros dos están de ganadores por violencia contra la mujer. Yo declaro mi voto desierto. Bueno, yo voy a declarar... Hombre, qué elegancia, desierto. Contra el señor Mario Taracena. Sí, es contra. Es ganador, pero es contra Mario Taracena porque es un diputado que no es una causa que sale absuelto de una causa. Yo no sé si lleva 3 o 4 y tiene no sé cuántas denuncias en el cuerpo por estos hechos. Y eso de continuamente tener una confrontación con féminas en el Congreso me parece preocupante psicológicamente hablando. Así que mi voto para el señor Taracena. Taracena, entonces, ganador de la semana. Y vamos ahora a presentarle los nominados a perdedor. El primero es el expresidente Alfonso Portillo, que ya sabe usted se encuentra en una cárcel de Long Island, o es una cárcel de Manhattan en realidad, en donde se encuentra el señor Portillo en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Muy bien. Es perdedor esta semana no porque se encuentra en esa cárcel, que ya lo ha sido anteriormente, sino porque se ha revalidado el embargo sobre las cuentas a las cuales él depositó dinero de una ex esposa suya y de su hija Otilia, quien entiendo que intentó retirar el equivalente a 15 millones de quetzales, que es poco menos de 2 millones de dólares, y le fue impedido retirarlos. Entiendo que siguen de nuevo congelados los fondos que se encuentran en esas cuentas, que no es poquito dinero, estamos hablando de cerca de 30 millones de quetzales. Buena parte de esos fondos, sostiene la familia, provienen de fondos de la familia de la señora Padua, que es la ex esposa del señor Portillo y madre de su hija mayor, que es Otilia. Vamos al siguiente candidato a perdedor de la semana, y es Víctor Soto Diegues. Él es el ex jefe de la Dirección de Investigación Criminalística. El MP pidió 300 años de prisión en su contra por la muerte extrajudicial de 10 reos, 7 de ellos en la granja penal Pavón. El otro candidato
a perdedor de la semana es el gobierno de la República, el Ejecutivo. Estamos hablando de el amparo que le ha planteado el Congreso, porque debe convocar para aprobar o improbar el estado de calamidad. Perdón, estamos hablando del caso en el que se ha obligado a que el gobierno dé marcha atrás en la declaratoria de estado de calamidad por la resolución de la Corte de Constitucionalidad que ha amparado a diputados que estaban en contra, diputados de la UNE que estaban en contra que se volviera a ampliar el estado de calamidad. Y las imágenes que usted veía hace un momento se refieren a nuestro cuarto candidato a perdedor. Es el señor Carlos Rafael Páez Mendoza, quien ha sido condenado a 42 años de cárcel por diversos delitos sexuales cometidos en contra de estudiantes del Colegio Santa María del Monte. Esos son nuestros 4 candidatos a perdedor. Digan ustedes, ¿por quién votan? Voto por Víctor Soto, porque va a ser... Víctor Soto, Díaz. Sí, Yamatei ya lo absolvieron. Los otros altos funcionarios de gobernación acusados de muertes extrajudiciales todavía se están dilucidando sus casos en Europa. En cambio, Víctor Soto está en buen chapín, sembrado. Yo no creo que él vaya a conseguir menos de 200 años por todos esos casos que le endilgan. Dina Fernández, ¿por quién vota? Yo voy a votar por el que ya está condenado, porque Víctor Soto ya todavía tiene un proceso frente a sí, pero el señor Carlos Rafael Páez Mendoza, yo recuerdo este proceso y ustedes vieron ahora las imágenes que lo refrescaron en mi mente y me pareció a mí grotesco en el momento de su captura, esas t-shirts con las figuras de South Beach, ¿cómo se llama? Bueno, es una caricatura de verdad horrorosa y después que además un pedófilo las use, da miedo. Me alegro que haya uno menos de esas personas que abusan contra niños en la calle. Así que yo creo que él es un perdedor. Los demás, los primeros que están todavía, yo estoy de acuerdo con Dina y comparto este criterio. Y solo puedo agregar que cuando una sociedad solamente, lo digo así, condena a un pedófilo repugnante a 42 años de cárcel y no lo condena a cadena perpetua en un país donde los incrementos de agresiones sexuales han crecido en los primeros meses del año entre 120 y 240%, donde el tipo se ve sonriendo y donde hay una masa crítica de niños que padecen a estos criminales, la sociedad no es más contundente con el castigo. Por lo menos mi repudio y mi rechazo y mi sumatorio a declararlo absolutamente perdedor. Yo también considero perdedor al señor Páez Mendoza, ¿verdad? El señor Carlos Rafael Páez Mendoza, quien ha sido condenado a 42 años de prisión. Entonces, y si le doy el voto que no di para ganadores, lo uso para el perdedor, para que tenga 4. ¿Se lo das? Sí. Muy bien, entonces es perdedor de todas el señor Páez. Vamos ahora a despedir esta emisión de las 8:45 con la imagen de un gran escritor guatemalteco que ha fallecido el día de hoy. Se trata de Marco Antonio Flores. Él es el autor de la que para mí es la mejor novela guatemalteca de la segunda mitad del siglo pasado. Los compañeros, hay muchas personas por supuesto que discuten si esa es o no la mejor novela. Él también tenía gran poesía. Es un autor prolífico que por muchos años desarrolló su obra y creo que muchas personas en Guatemala y en el mundo le hemos leído. Que descanse en paz, Marco Antonio, el Bolo Flores.